Buenas noches, queridos hermanos. Una cordial bienvenida para todos ustedes. Me alegra mucho saludarles en esta hora de la noche. Reciban una cordial bienvenida. Y a todos los que estén en estos momentos conectándose, les pido el favor que dispongan su corazón y dispongan su mente para recibir la enseñanza de la palabra inerrante de nuestro buen Dios. Nos alegra mucho saludarles y saber que ustedes están conectados. Hoy es miércoles de estudio bíblico y aunque es festivo, por la gracia de Dios nos reunimos para tener una meditación en su santa palabra. Dios todos los días nos provee las cosas. Nos da la vida, nos da la salud, nos da la familia, nos da el techo. Lo menos que podemos hacer es adorarle, darle gracias y buscar su presencia para entender cuál es su voluntad para nuestra vida. Por eso, bienvenidos y les ruego el favor que dispongan su mente y su corazón y esta noche tengamos un buen tiempo de estudio bíblico para gloria y honra del santo nombre de nuestro Creador. Así que antes de empezar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a elevar nuestro corazón a Dios en esta noche, colocando el estudio en las manos del Santo Espíritu de Dios para que Él disponga nuestra mente y nuestro corazón. Les invito ahí en el lugar donde están, para que con un corazón reverente inclinemos nuestro rostro y elevemos una plegaria a nuestro Dios en esta hora de la noche, que nos permite estar vivos y reunirnos como hermanos en Cristo para estudiar su santa y gloriosa palabra. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra y el honor en esta hora de la noche, colocando nuestras vidas delante de ti, reconociendo que tú eres Dios por sobre todas las cosas, y que si estamos vivos hoy es porque tú lo has permitido, que si nuestros hijos y nuestra familia están vivos es porque tú les has preservado la vida, y que si hoy hemos podido alimentarnos es porque tú has puesto el alimento a la mesa. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites entender estas verdades, reconocer que tú eres por sobre todo y que tú, Señor, eres el que tiene el poder en los cielos y en la tierra para gobernar y para sustentar todas las cosas con tu palabra santa y poderosa. En esta hora de la noche colocamos nuestra vida delante de ti y te suplicamos seas tú, Señor, hablándonos al corazón, seas tú, Señor, ministrando a nuestra vida con la luz de tu palabra, confrontándonos, Señor, para obrar correctamente. Ayúdanos, Padre Santo, a entender tus propósitos y tu verdad cada día. Solo la luz de tu palabra nos puede guiar e instruir para obrar recta y justamente en este mundo. Solo la luz de tu palabra nos puede sacar del engaño del error, puede darnos libertad espiritual y puede permitir que nuestra vida realmente tenga sentido sobre esta tierra. Aparta nuestra vida, nuestro corazón de la avaricia, del amor a las cosas de este mundo, Señor, y concédenos, Padre Santo, cada día que vivamos, honrarte y glorificarte. Colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor, nuestros hijos, nuestro trabajo, todo lo que somos, Señor. Solo tú puedes ayudarnos, solo tú puedes fortalecernos, solo tú puedes darnos paz y proveer para nuestras necesidades, Padre Santo. Colocamos cada familia de la iglesia en tus manos, sus necesidades económicas, espirituales, los conflictos que pueden estar pasando en estos momentos, Señor, los ponemos en tu altar y rogamos que tu santo amor y misericordia los cobijen y seas tú ayudándoles y fortaleciéndoles para que obren rectamente, Señor, y confíen en ti cada día. Auméntales, Señor, la fe, concédeles que su fe se fortalezca y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, traiga paz a sus mentes y a sus corazones, mi Señor. Dejamos este estudio en tus manos y te pido que me guíes por la luz de tu Santo Espíritu y la luz de tu palabra para enseñar recta y justamente lo que tengo que enseñar en esta noche, mi Señor. Toma mis palabras y guíame, Señor,
para que lo que yo enseñe sea conforme a tu voluntad, Padre amado. Damos las gracias a ti, Señor, por todas las personas que están conectadas en estos momentos, para que tú les hables al corazón, y por las personas que se están conectando, seas tú hablándoles, Señor, y ministrando a sus vidas, para gloria y honra de tu santo y tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios por los hermanos que están conectados, por Rosalba Martínez, por Juan Diego Guzmán, por Jane Arenao, por Narciso Hernández, por Alfredo Rincón y por todos los demás hermanos que estén conectados. Un abrazo para todos y me alegro mucho saludarles y pido a Dios que sea bendiciendo sus vidas y hablando a sus corazones en esta hora de la noche a través del estudio de la Santa Palabra. Hoy ya no vamos a hablar de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. He querido traer algunos estudios bíblicos acerca de la vida cristiana y hoy vamos a hablar acerca del tema ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Así que hoy vamos a tratar este tema de qué es ser cristiano porque hay mucha confusión en lo que significa ser cristiano. Así que les pido el favor de disponer su corazón para que hoy podamos comprender esta verdad que nos revela la santa palabra de Dios. Así que hermanos, les invito a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 3, versículos 4 hasta el 7. Filipenses capítulo 3, versículos 5, 4 hasta el 7. 4 hasta el 7. Filipenses 3, 4 al 7. Dice así la palabra de Dios: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Esta es una lectura preliminar, una lectura para elevar nuestro corazón a Dios. No vamos a centrarnos por el momento en ella, pero al final hablaremos de ella. Así que, como el tema es ¿qué es ser cristiano? Entonces, al procurar definir lo que es un cristiano verdadero, se hace necesario trazar una distinción entre cristianos nominales y cristianos comprometidos o cristianos de verdad. Puede parecer ofensivo hacer estas comparaciones, pero los autores bíblicos nos muestran la diferencia entre una profesión externa de fe y la realidad interna de una profesión interna verdadera. Así que la Biblia nos muestra esas dos diferencias. La diferencia entre una profesión externa de fe y la realidad interna de una profesión de fe verdadera. La realidad interna de una profesión de fe verdadera. Esto quiere decir que es posible ser cristiano de nombre y nominalmente, pero no un cristiano de corazón. O sea, uno puede ser cristiano de nombre, cristiano nominal, pero no un cristiano de corazón. Y para poder entender lo que es ser cristiano, veamos tres cosas de lo que no significa ser cristiano o lo que no significa el cristianismo. Porque vamos a tratar esas dos cosas, lo que no significa el cristianismo o ni ser cristiano. Vamos a mirar entonces tres cosas de lo que no significa el cristianismo ni ser cristiano. El cristianismo, en primer lugar, no es fundamentalmente un credo. Vuelvo y repito. El cristianismo no es fundamentalmente un credo.
Son muchas las personas que creen que el cristianismo es un credo. Se imaginan que si pueden recitar el credo de los apóstoles, el Padre Nuestro, repetir una oración de aceptación a Cristo, los convertirá en cristianos. O sea que hay muchas personas que creen que por repetir el credo de los apóstoles, por repetir una oración de aceptación de fe en Cristo, por repetir el Padre Nuestro o de pronto algunos versículos, creen que por eso ya son cristianos. Y por supuesto que el cristianismo tiene un credo y un dogma, mis hermanos. Y lo que cree el cristiano es de mucha importancia. Pero escúchenlo bien, es posible prestar asentimiento a todos los artículos y dogmas de la fe cristiana y no ser un cristiano verdadero. Y quiero para esto poner dos ejemplos. Vuelvo y repito, es posible creer todos los dogmas y los artículos de la fe cristiana y no ser un cristiano verdadero. Vamos a mirar dos ejemplos. El primero son los demonios. El primero son los demonios. El primer ejemplo lo vamos a tomar de los demonios. Como lo expresó el apóstol Santiago en Santiago 2, versículo 19. Abran su Biblia en Santiago 2, versículo 19. ¿Qué dice Santiago 2, verso 19? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este pasaje nos indica que la aceptación de un credo o de una verdad bíblica de parte de algún simpatizante del cristianismo no es equivalente a la fe salvadora, porque también, según el texto, los demonios creen la verdad de que hay un solo Dios verdadero y ante esa verdad tiemblan, pero continúan siendo demonios. Noten nuevamente lo que dice el texto. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago. Bien haces, le dice a los que escribe la carta. Pero les dice, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, podemos ver que la aceptación de un credo o una verdad bíblica de parte de un simpatizante del cristianismo no es equivalente a la fe salvadora, porque vemos ahí claramente que los demonios creen la verdad de que Dios es el único Dios verdadero y tiemblan ante esa verdad, pero continúan siendo demonios. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo lo tenemos en Judas Iscariote, uno de los 12 que escogió el Señor, uno de los 12 discípulos. Judas Iscariote estuvo con Cristo, anduvo 3 años y medio con él, aprendió doctrina, aprendió la doctrina de Cristo, lo llamó Señor, comía con él a la mesa, fue testigo ocular de sus prodigios y milagros, sanó enfermos, echó fuera demonios. Sin embargo, no era un verdadero discípulo de Cristo y el diablo lo llevó a la tumba. Noten lo que dice acerca de esta verdad Lucas 9 del 1 al 2. Lucas 9 del 1 al 2. ¿Qué dice Lucas 9 del 1 al 2? Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Si ustedes notan en el primer verso dice que Jesús reunió a sus 12 discípulos. Entre ellos estaba obviamente Judas el traidor, el que vendió al Señor. Y dice el texto que el Señor les dio
poder y autoridad a los 12 sobre todos los demonios, y les dio también poder para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Judas conoció la doctrina de Cristo. Judas vio los milagros de Cristo. Judas recibió el poder y la autoridad de parte de Cristo para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para predicar el evangelio del reino. Entonces podemos ver que aunque él recibió estos poderes y conoció la doctrina de Cristo, asentía a la verdad que Cristo enseñaba. Sin embargo, Judas no era un verdadero cristiano. Entonces podemos ver que el hecho de asentir o de aceptar un credo o de saber un credo o de tener poder para hacer ciertas cosas, eso no indica que una persona sea un verdadero hijo de Dios, sea un verdadero discípulo de Cristo, porque como ya sabemos, Judas se perdió porque se dejó llevar por su avaricia y traicionó al Señor. En segundo lugar, el cristianismo no es fundamentalmente un código de normas y conducta. Vuelvo y repito. En segundo lugar, el cristianismo no es fundamentalmente un código de normas y por ende ser cristiano no consiste en obedecer un código de normas o de conducta. Muchas personas están convencidas que llevar una vida decente, unas normas morales donde procuremos guardar los mandamientos de la ley moral de Dios, las normas del Sermón del Monte y guardar la regla de oro que el Señor Jesucristo enseñó, es lo que verdaderamente importa. Según ellos, si hacen eso, son legítimamente cristianos. Procurar hacer todo esto está muy bien que lo procuremos hacer. Y es de cristianos hacer todas estas cosas. Debemos procurar guardar los mandamientos, debemos procurar hacer el bien a todos, etc. Sin embargo, hermanos, la esencia del cristianismo no es una ética moralista. La esencia del cristianismo no es una ética moralista. Desde luego que el cristianismo tiene una ética moral, incluso la ética más elevada del mundo es la ética del cristianismo. Sin embargo, es posible vivir una vida moralmente recta y no ser cristiano, porque muchos colocan sus virtudes morales como la base de su aceptación delante de Dios, ya sea delante de los hombres o de ellos mismos. O sea que estas personas ponen su conducta moral para ser aceptados delante de Dios, delante de los hombres y delante de sí mismos. Si me porto bien, seré aceptado delante de Dios. Si me porto mal, seré rechazado. Eso suena correcto. Pero este generalmente es el patrón del pensamiento de muchos que se llaman cristianos. Y precisamente piensan así porque no han entendido lo que realmente implica ser cristiano. Ser cristiano no implica hacer ciertas cosas buenas o guardar ciertos códigos morales de ética. Eso no implica ser cristiano. Cristo condenó duramente esta clase de personas, como lo podemos ver en Mateo capítulo 23, versículos 27. Mateo 23, versículo 27. Refiriéndose a los fariseos, el Señor dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Entonces, refiriéndose a los fariseos, los comparó con sepulcros blanqueados,
que por fuera a la verdad se mostraban hermosos, muy santos, muy devotos a Dios, mas por dentro estaban llenos de huesos de muertos, igual que los sepulcros, y de toda inmundicia. ¿Que hay en un ataúd que se entierra? Pues un cuerpo en descomposición, podrido. Así comparó el Señor a los religiosos de su época, que aparentaban una santidad y que miraban a los demás por encima del hombro y se creían los más altos dignatarios de la fe. Sin embargo, Cristo condenó su actuación. Ellos se ufanaban de guardar ciertas éticas morales, de guardar la ley y de ser muy escrupulosos en guardarla, pero Cristo condenó esta actitud. Los fariseos hacían énfasis desmedido en la apariencia externa de su vida y creían que por ser de buena conducta serían aceptados delante de Dios. Si mejoro mi conducta, seré más bendecido, decían ellos, y seré muy diferente a los demás. Ustedes recordarán que cuando el publicano y el fariseo subieron al templo a orar, dice el texto que el publicano, que era un cobrador de impuestos y que era un pecador muy empedernido, dice que subió al templo y arrepentido no se atrevía ni levantar la mirada al cielo, sino que decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Pero el fariseo, ¿qué decía? Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, soy un hombre muy recto, un hombre muy justo. Mas sin embargo, la Biblia dice, por boca de Cristo, que el que no se atrevían a mirar al cielo porque se consideraba miserable pecador, bajó justificado, mientras que el otro no. Porque el que se enaltece será humillado, el que se cree ser algo sin serlo será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Así que guardar una conducta de ética, de normas, no garantiza que yo sea un verdadero cristiano. Así que los fariseos hacían énfasis desmedido en la apariencia externa y se ufanaban de las obras que hacían, de su buena conducta, pero eso no les dio la aprobación ante los ojos del Señor. La enseñanza del Evangelio es radicalmente diferente a lo que pensaban los fariseos, por cuanto ya hemos sido aceptados, escúchenlo bien, como nosotros ya hemos sido aceptados y bendecidos por Dios en base a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y no en base a nuestro comportamiento. En otras palabras, si yo hoy creo en Cristo y le amo y hago buenas obras, es porque el Señor aceptó la obra que Cristo hizo por mí y por ti en mi favor en la cruz del Calvario. Y con base a esa obra que Jesucristo hizo, es que Él me acepta como su hijo. Él no me acepta delante de Él ni me justifica por mis buenas obras. Mi justicia no es propia. Él me acepta por creer en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Mientras que el moralista, el que guarda éticas de moral, basa su aceptación en su buen comportamiento. Y en el cristianismo verdadero es al revés. Primero somos aceptados por Dios únicamente en base a los méritos de Cristo. Y debido a ese acto de gracia inmerecido, de una manera natural comenzamos a vivir o a comportarnos moralmente bien conforme a los mandamientos de la palabra de Dios. Me explico. Así como un árbol de mango que se siembra naturalmente produce mangos, así el que cree en Cristo nace de nuevo porque confía en la justicia, en el sacrificio que Cristo hizo por él en la cruz para aceptación de delante de Dios,
En consecuencia, ese cristiano comienza a producir buenos frutos. Así como el palo o el árbol de mango produce mangos, así el que cree y confía en Cristo como su Señor y Salvador, naturalmente comienza a producir buenas obras, no para ser aceptado delante de Dios, sino como el resultado de que ha creído y ha sido aceptado delante de Dios. Entonces, esa es la verdad. No somos aceptados delante de Dios por guardar un código de normas morales. Somos aceptados delante de Dios por creer en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y debido a ese acto de gracia, de manera natural, comenzamos a vivir y a comportarnos moralmente conforme a los mandamientos de la palabra de Dios, no para ganarnos la salvación, sino como el fruto de que ya hemos sido aceptados delante del Señor por los méritos de Cristo. Y ahí entonces hay una diferencia radicalmente opuesta entre los que confían en sus buenas obras, en su conducta moral para ser aceptados delante de Dios, y entre los que confían en lo que Cristo hizo por ellos para ser aceptados delante de Dios. Unos hacen para ser aceptados, pero la Biblia dice que todas nuestras justicias, todas nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Dios no acepta nuestras justicias, nuestro buen comportamiento para ser justificados de nuestros pecados delante de Dios, porque si nosotros decimos eso, entonces estamos rechazando el sacrificio de Cristo, que es el único que puede hacernos aceptos delante de Dios. Así que hay una diferencia radicalmente opuesta entre ser moralmente buenos y ser justificados por la fe en la obra redentora de Jesucristo. Observen lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Este texto es muy conocido, pero es muy violado al mismo tiempo, porque lo creemos de manera intelectual, pero no lo practicamos, porque realmente no lo hemos creído. Noten lo que dice el verso 8. Porque por gracia sois salvos, es decir, porque Dios le plació salvarnos, porque no vio en nosotros ningún mérito bueno para salvarnos. La palabra gracia implica el favor y el regalo inmerecido de Dios que obtenemos de Él. ¿Cuál es ese regalo inmerecido? El regalo de la salvación. Dice, por gracia sois salvos. Él nos salvó por pura gracia, porque le plació salvarnos, no porque vio algún mérito o alguna obra que nosotros hubiéramos hecho para salvarnos. Por gracia sois salvos, y luego dice que fue por medio de la fe. Es decir, creímos en lo que Cristo hizo por nosotros. Y luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que la salvación que el Señor nos da por gracia y la fe son un don de Dios, un regalo de Dios. La fe verdadera no proviene de nosotros mismos, proviene del mismo Dios que nos la da. No por obras, en el verso 9 dice, para que nadie se gloríe. La razón por la que Dios hizo esto, de que nadie se podía salvar por guardar un código moral de normas, es para que nadie se gloríe. Si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, tendría de qué sacar pecho en el día del juicio y decir, Señor, yo estoy aquí porque cumplí, porque hice esto y dejé de hacer aquello. Pero el hombre no tiene ese poder ni esa capacidad porque su inclinación es a lo malo.
siempre es a lo malo. Por eso la Escritura dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios solamente. Y Dios sabe que nuestro corazón es inclinado a la maldad y que de no ser por Él haber hecho un acto de misericordia y de gracia a nuestro favor, nosotros no hubiésemos entendido ni creído el Evangelio. Entonces, por gracia somos salvos por medio de la fe, no de nosotros, es un don de Dios, la gloria le pertenece a Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La razón principal por la cual no podemos salvarnos por mérito humano es porque nosotros nos gloriaríamos delante de Dios y realmente el único que merece gloria y que recibe toda la gloria y la alabanza es nuestro Dios que hizo todas las cosas, no por obras para que nadie se gloríe. Uno de los postulados de la fe reformada es que todo lo hacemos para la gloria de Dios. Si yo enseño o si yo creo que hago el 80% y Dios hace el 20%, pues la gloria está dividida. La Biblia dice que la gloria solo le pertenece a Dios. Si yo digo que Dios hizo el 99.8% y yo el 2%, le estoy robando la gloria a Dios. La salvación es exclusiva de Dios, le pertenece a Dios. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, no nos salvamos por códigos de ética moral. Por comportarnos bien no somos aceptados delante de Dios. Desde luego que el comportamiento de un cristiano debe manifestarse, pero es el fruto de haber creído, de haber confiado, como ya les dije, en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y luego en el verso 10, nuestro texto de Efesios 2 continúa diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí vemos en este texto, en primer lugar, que somos hechura de Dios, creados nuevamente, es decir, nacidos nuevamente, regenerados nuevamente de nuestros pecados en Cristo Jesús. Cuando creímos en Cristo Jesús, fuimos creados, nacimos de nuevo. ¿Y para qué el Señor nos dio ese nuevo nacimiento espiritual? Para buenas obras. Es decir, que nosotros fuimos salvos para buenas obras. No fuimos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. Y continúa diciendo que esas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún las buenas obras que tú y yo hacemos es porque Dios las ha preparado de antemano y las ha puesto allí para que andemos en ellas. En otras palabras, como hijos de Dios producimos buenas obras que Dios mismo dispone de antemano para que nosotros las practiquemos. Entonces, ¿a quién le pertenece la gloria, la honra y el honor, amados hermanos? Solo a Dios y a su Hijo Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que como creyentes debemos hacer buenas obras no para salvarnos ni para buscar la aceptación de Dios, sino porque es el fruto y el resultado de haber confiado y creído realmente en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y el tercer cuestionamiento de que el cristiano no es fundamentalmente es lo siguiente. El cristiano no es fundamentalmente, o ser cristiano, perdón, no es fundamentalmente un culto. Ser cristiano o el cristianismo no es fundamentalmente un culto. Es decir, el cristianismo no es un sistema de adoración religioso ni una práctica de ceremonias y disciplinas cristianas. Vuelvo y repito para que me quede más claro porque hablé un poquito enredado. El cristianismo, en tercer lugar,
no es fundamentalmente un culto, es decir, no es un sistema de adoración religiosa y una práctica de ceremonias y disciplinas cristianas. Por supuesto que el cristianismo tiene ciertas observaciones o observancias. Por ejemplo, el bautismo y la Santa Cena fueron instituidos por el mismo Señor Jesucristo y siempre se han administrado a través de la historia en la iglesia. Lo mismo que ser miembro de la iglesia y asistir a los cultos constituyen partes necesarias de la vida cristiana, como también lo son la oración y la lectura de la Biblia. Todo eso forma parte de la vida de un cristiano. Pero escúchenlo bien, es posible participar en todas esas prácticas, es decir, en el culto religioso, tomar la Santa Cena, haberme bautizado, orar y leer la Biblia. Es posible participar en todas estas cosas y practicar estas cosas y sin embargo no comprender lo que es realmente el cristianismo, la esencia central de ser cristiano. Los profetas del Antiguo Testamento denunciaban constantemente a los israelitas por su vana e hipócrita religión. Y Jesús criticaba a los fariseos por la misma razón, como ya lo vimos anteriormente en una cita de Mateo. Entonces, es posible practicar una cantidad de cosas legítimas dentro del cristianismo, pero al mismo tiempo no entender ni conocer lo que realmente hizo Cristo por nosotros. En otras palabras, no entender la esencia de lo que es realmente ser un hijo de Dios. En Isaías, capítulo 1, versículos 13 al 15, el profeta escribió lo siguiente, acerca de una comparación, o mejor dicho, una crítica de Dios acerca de la vana religión, Isaías 1, 13 al 15 dice, no me traigáis más vana ofrenda, dice el Señor, el incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hasta ahí. Quería citar este texto porque allí vemos que Dios condena una religión hueca y vacía. Los israelitas hacían una cantidad de ritos, oraban y clamaban, llevaban ofrendas, etc. Noten lo que dice el verso 13. Y Dios les condenó estas cosas. Dice, no me traigáis más vana ofrenda. Algo vano es algo vacío, algo que no tiene fruto, que se hace simplemente por hacer, por cumplir, por hacer un rito religioso. Y él dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo. Guardaban el día de reposo, guardaban la luna nueva. El invocar asambleas, es decir, cuando se reunían como pueblo, asamblea quiere decir reunión, no lo puedo sufrir, es decir, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Para Dios todo eso era falso, todo eso era una hipocresía, era una religión vacía de la cual Él no se agradaba. El verso 14 dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Qué lenguaje tan duro el del Señor aquí? Dice, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. ¿Cuántas fiestas solemnes se celebran en nuestro país? Fiestas religiosas, que son huecas y vacías y que se hacen simplemente por religiosidad.
Y así también pasa en el cristianismo. Hacen muchas cosas simplemente por hacerlas, por negocio o porque quieren mostrar, pero no porque realmente aman a Dios. Dice que eso lo tiene aborrecida su alma. Me son gravosas, cansado estoy, dice el Señor, de soportarlas. Dios se cansa de la religión vacía, hueca y vana, que realmente no lo adora ni muestra verdaderos frutos de arrepentimiento. Y en el verso 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Ellos levantaban las manos para orar a Dios y pedirle, y se postraban para orar. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, clamaban y oraban mucho, yo no oiré. Mire, terrible que Dios le diga a uno eso, que no escucha nuestra oración y que no recibe nuestra adoración ni nuestras alabanzas, porque Él está cansado de que le ofrezcan cosas vanas, cosas hipócritamente, cosas que no se hacen de corazón, sino que se hacen de manera mecánica y religiosa. Llenas están de sangre vuestras manos. Hacían una cosa, pero estaban haciendo otra. Se presentaban muy santitos y muy lindos en el templo, pero en su vida personal, en su vida privada, en su vida de familia, eran unos diablos completos. Entonces, Dios se cansa y abomina todas esas cosas. En conclusión, hermanos, podemos decir que el cristianismo no es en esencia un credo, ni un código de leyes, ni un sistema ceremonial, por importantes que sean todos ellos, en el lugar que les corresponde, eso no es el cristianismo, ni es ser cristiano practicar esas cosas. Es perfectamente posible ser ortodoxo en las creencias, rectos en la conducta y cumplir las observaciones religiosas a conciencia y no obstante pasar por alto la médula del cristianismo. No obstante, no entender lo que realmente es ser cristiano o estar viviendo una vida hipócrita y separada de Dios, simplemente de apariencia. Leyendo la biografía de John Wesley, podemos entender un ejemplo histórico de esto que venimos diciendo. John Wesley fue un predicador cristiano británico que nació en 1703 y murió en 1791. Fue fundador de la Iglesia Metodista en Inglaterra. Antes de su conversión y como clérigo de la Iglesia Anglicana, él y su hermano Carlos y algunos de sus amigos fundaron una sociedad religiosa en 1729. Sociedad que con el tiempo se hizo conocer como el Club Santo, así se llamaban, el Club Santo. Al parecer sus miembros del club, o los miembros del Club Santo, entre ellos John Wesley y su hermano Carlos, eran personas admirables en todo sentido. Primero eran ortodoxos en cuanto a su fe. No solo aceptaban el credo apostólico, el credo niceno y el credo de Atanasio, sino también los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. Segundo, vivían una vida impecable en el Club Santo. Se reunían varias noches por semana. Estudiaban libros instructivos y procuraban perfeccionar su agenda diaria de tal manera que cada minuto del día tuviesen una actividad responsable para ayudar a otros. Luego comenzaron a visitar a los presos en el castillo de Oxford, en Inglaterra, y en el Borcado, cárcel para los deudores. Luego fundaron una escuela en una zona pobre, pagaban el sueldo de los maestros y vestían a los niños de su propio bolsillo. Estaban llenos de buenas obras los del Club Santo. Tercero, eran sumamente religiosos. Concurrían al culto de comunión todas las semanas. Ayunaban los miércoles y los viernes. Guardaban las horas canónicas de oración. Observaban el sábado como día de descanso, además del domingo, y se regían por la
severa disciplina de Tertuliano, el primitivo padre de la Iglesia latina. Mas a pesar de esta extraordinaria combinación de ortodoxia, dice el texto, de filantropía y de piedad, Juan Wesley reconoció posteriormente que él no era cristiano en absoluto en esa época. A pesar de practicar todo eso, reconoció que él no era cristiano en absoluto en esa época. Al escribir una carta a su madre, le confesó que si bien su fe quizás fuese la de esclavo, por cierto que no era la de hijos. Para él la religión significaba esclavitud y no libertad. O sea que todas esas cosas las hacían de manera en su corazón, de manera forzada en el fondo. En 1735, John Wesley viajó a Georgia, a los Estados Unidos, con un capellán de los colonizadores como misionero a los indios. Es decir, se fue a Estados Unidos a evangelizar los indios. Pero 2 años más tarde, profundamente desilusionado, regresó a Inglaterra y escribió en su diario las siguientes palabras. Dice, fui a Norteamérica a convertir a los indios, pero ¡oh! ¿Quién me convertía a mí? ¿Qué es lo que he aprendido yo mismo durante todo este tiempo? Pues lo que yo menos sospechaba, que yo mismo, que fui a Norteamérica a convertir a otros, no me había convertido a Dios jamás. Así que John Wesley, a pesar de que hacía todas esas cosas, reconoce que él no era un verdadero cristiano. Y reconoció que cuando fue de misionero a convertir a los indios, él realmente no estaba convertido a Dios. O sea que podemos ver que es posible tener ortodoxia cristiana, amor por los pobres y necesitados, practicar las disciplinas de la vida cristiana, el servicio misionero y aún así no ser cristianos, ni entender qué es el cristianismo. Terrible, ¿no les parece? Entonces, mis hermanos, por eso es que es tan importante estudiar las Sagradas Escrituras y entender a través de ellas qué es el cristianismo y qué es ser cristianos. Entonces, ¿qué es el cristianismo? ¿Y qué es ser cristianos? Es la pregunta que nos hacemos esta noche. ¿Qué era, por lo tanto, lo que le faltaba a John Wesley? ¿Qué era lo que le faltaba a los fariseos en esencia? Conocer a Cristo. El cristianismo no es un credo, ni un código de prácticas religiosas, ni un culto. Si esto no es el cristianismo, entonces, ¿en qué consiste el cristianismo? Amados hermanos, el cristianismo es Cristo. Vuelvo y repito, el cristianismo es Cristo, el Santo Hijo de Dios. No es primordialmente un sistema de ninguna clase de prácticas religiosas, ni tampoco es solamente un concepto teológico, porque muchos dicen el Evangelio es tal cosa y tienen un concepto teológico. Hermanos, el cristianismo es Cristo, el Santo Hijo de Dios. El cristianismo es la persona de Cristo y una relación personal con Él en base a lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Vuelvo y repito, el cristianismo es Cristo. El cristianismo es la persona de Cristo, el Santo Hijo de Dios y una relación personal con Él en base a lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Si entendemos que la persona de Cristo es el centro y la razón de nuestra vida, entonces los elementos y prácticas que hemos mencionado anteriormente tienen verdadero sentido y valor y encajan donde corresponde encajar. Nuestras creencias y nuestra conducta, nuestra calidad de miembros y la asistencia a los cultos, nuestra práctica devocional,
Nuestras disciplinas cristianas, tanto públicas como privadas, tienen razón de ser si Cristo es el centro de nuestra vida. Si entendemos que no somos salvos por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino por lo que Cristo hizo por mí. Y como Cristo hizo por mí esas cosas y creo en lo que Él hizo por mí, en consecuencia, mi aceptación delante de Dios no es por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo. Pero en consecuencia, al creer eso, mi vida comienza a producir frutos de arrepentimiento, de haber reconocido mi pecado y que he ofendido a Dios, pero que hubo alguien que pagó por mí en la cruz la deuda de mi maldad. Y al creer que Cristo pagó en la cruz la deuda de mi maldad, Él me justificó ante el Padre, me dio vida nueva y ahora entonces en mí se producen frutos. Es decir, comportamiento acorde a lo que estoy profesando con mis labios. No es algo instantáneo, pero comienza a implementarse en mí, en el que cree un cambio que poco a poco va renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, y al ser renovado nuestro entendimiento, comienzan a cambiar nuestras conductas delante de Dios y delante de los hombres, no para ser aceptados por Dios, sino como el fruto de que ya somos hijos y hemos sido aceptados por el Dios del cielo. El cristianismo sin Cristo y sin pretender entender ni creer lo que Él hizo por nosotros es como un marco sin la pintura, es como un cuerpo sin vida, es como un nido sin huevos. ¿De qué sirve un marco si no tiene una pintura? Si no tiene el lienzo, no sirve de nada, no se ve bonito. Si usted pone un marco en la pared y no tiene una pintura, el marco no se ve bonito. ¿Qué tiene un cuerpo? El cuerpo humano. El cuerpo humano tiene razón de ser si está con vida, pero una vez deja de existir o tener vida el cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Se descompone porque no tiene vida. Así es, el cristianismo sin Cristo es como un cuerpo sin vida. El cristianismo sin Cristo es como un marco sin una pintura. El cristianismo sin Cristo también es como un nido sin huevos. Los nidos realmente los pajaritos los hacen para poner sus huevos y sacar sus polluelos. Pero ¿de qué sirve hacer un nido si no tiene huevos y el pajarito viene a empollar sus huevos? De nada sirve. El pajarito se sentará en el nido, pero de nada le sirve el nido porque no va a salir ningún fruto. Así también es el cristianismo sin Cristo. Y duele decirlo, pero hoy vemos en nuestro tiempo cristianismo sin Cristo. ¿Qué es cristianismo sin Cristo? Es hacer cosas en nombre de Cristo y supuestamente como cristianos, pero no entender realmente lo que Cristo hizo por nosotros, no creer realmente lo que Cristo hizo por nosotros y comenzar a actuar para ganarnos el favor de Dios, cuando vemos que el favor de Dios lo ganó por nosotros el Señor Jesucristo. Y esto lo entendió Pablo. Cuando Pablo creyó en Cristo, él radicalmente cambió 180 grados, su vida fue transformada. Esto lo podemos ver en Gálatas capítulo 2, verso 20. Vaya usted conmigo a Gálatas 2, verso 20, un texto muy conocido por todos, pero que nos habla de esta transformación que tuvo el apóstol Pablo de haber conocido a Cristo, de haber creído a Cristo y lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos en este texto cómo el apóstol Pablo fue radicalmente transformado en su vida por el conocimiento de Jesucristo.
Lo primero que él dice en el texto es que con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo entendió que el sacrificio de Cristo en la cruz lo había crucificado a él también con Cristo. No en sentido literal de que Pablo fue crucificado con Cristo en la cruz, sino que cuando Cristo murió en la cruz, Él llevó nuestros pecados allí. Y es como si nosotros hubiésemos estado con Cristo crucificados y el Padre estuviese castigando nuestros pecados con Cristo. Entonces, cuán importante es entender esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Para Pablo, ya el vivir no era para él ganancia. El vivir no era para él sus intereses. El vivir para Pablo era vivir para Cristo. Él estaba crucificado con Cristo. Y por eso es que dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo entendió que por haber creído en Cristo, él ya no era dueño de sí mismo, porque Cristo lo había comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Por eso dice, ya no vivo yo ya no tengo derecho sobre mi vida, porque Cristo vive en mí y Él es el que tiene los derechos sobre mí, porque Él me compró con su sangre. Eso es ser cristiano. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora vivo en este cuerpo mientras esté vivo, lo que ahora vivo, lo que ahora hago, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la fe del Hijo de Dios? La fe del Hijo de Dios fue que Él se entregó, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Jesucristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros para libertarnos de la esclavitud del pecado y de Satanás y darnos la vida eterna. Entonces ahora Pablo vivía en esa fe del Hijo de Dios. Yo vivo como un hijo de Dios porque Cristo pagó por mis pecados, me hizo parte de Él, ahora Él es mi amo y yo le pertenezco a Él. Y entonces yo ya no vivo para mis deleites carnales, sino vivo para los intereses de Cristo y para hacer la voluntad de Cristo sobre la tierra. Y eso es ser cristianos. Eso es entender el cristianismo, que ya no vivimos nosotros para nosotros, sino vivimos para aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y hay muchas cosas más que decir, mis amados hermanos, pero el tiempo es corto y ya me toca despedirme. Espero que Dios haya hablado a sus corazones y vamos a seguir con este tema el próximo miércoles, si Dios lo permite, mirando la vida cristiana, qué es ser cristiano y qué es ser de Cristo o qué es ser qué es el cristianismo. Entonces, les invito a inclinar el rostro y a darle gracias a Dios por habernos permitido estudiar su palabra esta noche. Amado Dios, gracias por mostrarnos muchas veces errores que nosotros cometemos. Aún siendo cristianos, comenzamos a inclinarnos por creer que por hacer o por dejar de hacer ganamos el favor de Dios. Pero tu palabra nos dice que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que tú ya lo hiciste todo por nosotros y que nosotros no podemos ganar el favor tuyo. Lo único que podemos hacer es darte gracias y evidenciar en nuestra vida el fruto de que realmente somos tus hijos, de que realmente hemos creído en ti, de que realmente hemos confiado en el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por enseñarnos cada día a confiar más en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por hacer en nosotros vida ese versículo de Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí y te amó a ti y se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias, Señor.
Gracias por habernos amado de manera tal que entregaste tu vida por nosotros. Y por ese sacrificio nos has hecho aceptos delante del Padre. Y en consecuencia nos has dado una nueva naturaleza que ahora produce buenos frutos, buenas obras, no para ganar tu aceptación, ni tus favores, ni tus bendiciones, sino como el resultado de que ya hemos creído y hemos confiado en ti, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias por todos los hermanos que hoy estuvieron conectados. Bendíceles, Señor, y concédeles creer en el puro evangelio cada día y no poner la confianza en su propio comportamiento, en sus propias buenas obras, sino en lo que tú hiciste por nosotros, mi Señor, que fue el sacrificio santo y perfecto, que es el único que es aceptado en el trono de la gracia a nuestro favor. Bendito seas tú por siempre, Señor. En el nombre de Jesús colocamos esta noche y nuestras vidas en tus manos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias por haber estado presente. Damos gracias a Dios por las 24 o tal vez más personas que se conectaron. Un abrazo para todos y que el Dios Todopoderoso les bendiga rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches para todos.